Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo número 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo número 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y el tema que tenemos el día de hoy delante de nosotros se titula La lepra de Naamán. La verdad que este capítulo 5 tiene una de las historias más hermosas de la palabra del Señor. Hay joyas aquí en este relato que nos dan tremendas y maravillosas enseñanzas, tremendas lecciones para nuestra vida, que tienen que ver con, en primer lugar, de nuestra propia vida, todo esto delante del Señor. Es una historia maravillosa, los niños la disfrutan cuando la leen, cuando uno se las cuenta, pero hay mucho que podemos obtener de ella para nuestra vida, para nuestro beneficio. Pero también se nos muestra cómo es que Dios atrae a las personas a Él, cómo el Señor guía a las personas a poder oír el Evangelio, a escuchar la palabra del Señor, para que puedan comprender y entender lo que es el Evangelio. Pero también vemos los métodos de la gracia, cómo opera la gracia en el hombre, no siempre de acuerdo a cómo nosotros pensamos que puede ser hecho, más bien nos sorprende cuando leemos este relato en cómo se ilustra la gracia obrando en el corazón de aquellos que creen, pero también nos advierte acerca de errores en la búsqueda de Dios. Y hay muchos otros temas que nos permiten entender de mejor manera lo que es este mensaje de salvación, lo que es el Evangelio, el mensaje de buenas nuevas. Así que mi intención es no abarcarlo todo esto en un solo mensaje. Así que durante las próximas 4 semanas estaré exponiendo este capítulo número 5, siempre desde el punto de vista del Evangelio, siempre centrado en la obra sobrenatural que Dios hace en el hombre. Así que espero que pueda estar atento el día de hoy y también quiero invitarles a aquellos tal vez que nos visitan para que puedan continuar asistiendo y poder ver en un aspecto mayor o más amplio lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio hace, lo que el Evangelio produce, los errores en la búsqueda de Dios. Así que quiero invitarles también, aprovechando esta oportunidad, para que nos acompañe y ver este capítulo 5, un hermoso capítulo número 5. Y creo también importante mencionar, con respecto a la palabra del Señor en su totalidad, que trata acerca de un tema en específico, acerca de Cristo, la redención del hombre, lo que Él hizo en la cruz del Calvario y todo esto para la gloria de nuestro Dios, la redención del hombre, cómo el ser humano puede estar en comunión con Dios, cómo puede ser reconciliado con Dios. Ese es el gran tema que hallamos en la palabra del Señor desde principio a fin. Por lo tanto, cuando nos presentamos a estos pasajes, de estos relatos, vemos aquí también en esta narrativa enseñanzas que nos apuntan precisamente a este gran tema, que nos apuntan a lo que Cristo hace en la cruz, cómo Dios obra en el corazón. Así que esta historia es mucho más que una historia con un final feliz. Naamán fue sano de su lepra, una terrible enfermedad, como vamos a ver a continuación, sino que en esta historia hallamos una ilustración ya no tan solo de la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma, de cómo podemos ser salvos. Pero también nos muestra cuál es la base de la salvación, la misericordia y la gracia de Dios en favor de pecadores. Nada que podamos ganar, nada que podamos comprar, nada que podamos merecer. Todo aquello con claridad lo hallamos en este hermoso capítulo número 5. Y quiero iniciar yendo al versículo número 1, porque lo que se presenta aquí es la base de todo lo que ha de venir. Y nos describe precisamente lo que es el hombre en su realidad espiritual delante de nuestro Dios.
tenemos a un hombre llamado Naamán. La descripción que se nos hace de él en este versículo 1 es sinónimo de éxito, es sinónimo de poder, es sinónimo de reconocimiento en todo lo que es el reino de Siria. Así que, ¿qué se nos describe de él? En primer lugar, era un general del ejército del rey de Siria. Era muy cercano al rey, era quien dirigía las batallas, el estratega que diseñaba el plan para vencer a los enemigos. Había mucha confianza, indudablemente, del rey hacia él. Así que era un hombre grande en el reino, y así se señala a continuación, era grande, un varón grande delante de su Señor. Y no solamente aquello, sino que además había una relación personal entre el rey y él, de tal manera que no solamente era un general, no solamente era alguien grande delante de su Señor, sino que además el rey lo tenía en gran estima. Era muy amado por el rey, muy querido, una persona que era digna de la admiración del mismo rey. Y no solamente aquello, sino que también el pueblo tenía gran estima, porque por medio de él se había dado salvación a Siria. Así que era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era un hombre preparado para todas las vicisitudes de la vida, las épocas cambiantes que puedan ocurrir. Era un hombre admirado, un hombre digno de toda nuestra admiración. Este hombre lo tenía todo, indudablemente. Este hombre lo tenía absolutamente todo. Pero es aquí donde al final del versículo 1 aparece una descripción que nos cuenta de que en medio de toda esta gloria terrenal que él tenía, él era leproso. Dice, era hombre valeroso en extremo. Pero aquí este es un contraste tan fuerte de toda esta admiración que se hace a él. De repente viene un comentario que lo daña absolutamente todo. Dice, pero leproso. Una gran reputación, un gran nombre, un gran honor, un gran reconocimiento, completamente opacado por una terrible enfermedad, la enfermedad de la lepra. Algunos han intentado equipararlo con una enfermedad que hoy día ya tiene un nombre, pero quiero centrarme en describir cómo se entendía la lepra en aquellos años. En primer lugar, la lepra era una enfermedad terrible, hay que partir por aquello. Era una enfermedad progresiva que atacaba la piel de las personas y se iba haciendo cada día, cada semana, cada mes más y más intensa y profunda. Así que iba abarcando todo el cuerpo y que finalmente simplemente llevaba a la muerte. Así que la esperanza de un leproso era muy limitada. La esperanza del leproso era muerte. Eso es lo que venía, no había remedio para todo esto. Así que no solamente era progresivo, que cada día abarcaba más, era más intensa, sino que no había ninguna esperanza, porque la consecuencia de la lepra era tan solo la muerte. Y es aquí donde vemos la realidad espiritual del hombre ahora delante de Dios. Aquí se describe de una manera tan hermosa ahora, se nos presenta la realidad espiritual de un hombre por naturaleza. Cantábamos recién en el tercer himno, cuán triste estado el natural, qué mancha es el pecar. Y precisamente esto es lo que nos ilustra la lepra. Algo mucho peor que una enfermedad física, sino que apunta a una enfermedad, a una terrible situación y realidad del alma de cada persona. Porque la lepra representa al pecado. Y así se usa una y otra vez en la palabra del Señor. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto para que pudieran vivir una vida plena, dichosa, en obediencia delante de Dios, para glorificar a Dios. Pero el pecado lo que hizo fue afectar completa y absolutamente todo aquello. Y de esa manera entonces la lepra se relaciona y se presenta perfectamente con el pecado, y de esa manera, como ya mencioné, es usada la Biblia. Y cuando vemos las características de la lepra, también aprendemos acerca del pecado. Cuando vemos cómo actuaba, cómo operaba en el cuerpo del hombre, podemos ahora aplicarlo al alma de la persona para ver la corrupción espiritual y moral en la que el hombre por naturaleza se encuentra. Ya dijimos, la lepra daña la vida del que la padece. Completamente se ve afectado, y así también el pecado daña el alma de todo ser humano, afecta la mente. La Biblia dice que la mente está en tinieblas.
Así que también afecta su voluntad, su conciencia, sus emociones. Todo el ser del hombre ha sido corrompido por el pecado. Vemos a este hombre y la descripción, tal vez si leyéramos, es una persona por ahí, un plebeyo del reino de Siria, tal vez no le daríamos mucha importancia. Diríamos, bueno, esa persona seguramente se junta con personas que lo contagiaron. Pero este era un hombre que era general, que era un varón grande, que el rey lo tenía en gran estima. Porque la lepra no respetaba rango, no respetaba posición, no respetaba edad. Y también así el pecado afecta a todos los seres humanos, sin excepción. Sean pobres, sean ricos, sean reyes, sean plebeyos, sean personas en eminencia, como personas tal vez del vulgo. Afecta a todos los seres humanos. Puede ser una persona brillante, una persona exitosa, una persona muy capaz intelectualmente, pero debes saber ahora que esto ilustra la realidad espiritual de tu alma, de tu vida delante del Señor. Hay una enfermedad en tu ser, un problema severo que es el pecado, que ha contaminado todo tu ser y no respeta, insisto, nada de edad, rango, posición social, política, académica, nada de aquello. El pecado es una realidad universal. Naamán lo tenía absolutamente todo. Si sacáramos esas dos palabras de nuestra traducción, pero leproso, nos quedamos con la idea de un hombre magnánimo, un hombre que era pero perfecto en aquella sociedad. Lo tenía todo, pero a la vez la lepra lo hacía perder todo lo que él tenía. Y lo vemos también, como el hombre sigue estando en la misma realidad espiritual, la misma condición espiritual, a pesar de sus logros, a pesar de las cosas que pueda tener, de los éxitos que pueda alcanzar. Además, una persona que estaba leprosa no podía tener contacto. Estos hombres eran sirios, no estaban sujetos a las leyes ceremoniales de los israelitas, pero aún así era muy contagiosa. Y de una otra manera, en el pueblo judío, por ejemplo, estaban apartados de todo lo que era el contacto con otras personas, producto de ciertas leyes que ellos tenían. Pero ahora el pecado nos impide tener comunión con Dios. Nos impide conocer a Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y como ya mencioné, la lepra era sinónimo de muerte. Y así también lo es el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Estar lejos de Dios por la eternidad, estar apartado de Dios para siempre. Y puede parecernos entretenido al principio el pecado. Lo disfrutamos, hallamos placer en él, pero a la larga trae terribles y grandes consecuencias porque su fin es muerte. El pecado impide la felicidad verdadera a la vez. Hace al ser humano completamente desgraciado delante de Dios, sin nada bueno para ofrecer. También, por cierto, habían varios tipos de lepra, y así también el principio del pecado es uno solo, pero se manifiesta de diferentes maneras. No todos van a tal vez tener un corazón inclinado a la codicia, otros tal vez tendrán un corazón inclinado a los placeres de este mundo, a los pasatiempos que nos apartan más y más de Dios, o tal vez al alcoholismo, o tal vez a un montón de cosas, pero todos tienen una raíz en común, el pecado. Pero también la lepra desfiguraba el cuerpo, aparecían heridas, llagas en la piel, y eso también hace el pecado, desfigura el alma, distorsiona completamente la imagen de Dios en el ser humano. Así que vemos a este hombre que lo tenía todo, pero también lo había perdido todo por causa de la lepra. Y tal vez algunos hoy aquí lo pueden tener todo en la vida. Puedes tener éxitos, prosperidad, puedes tener una buena posición, ser reconocido, un buen trabajo, buenos estudios, buena salud, una buena familia, pero sin darte cuenta que tu alma lleva consigo una terrible realidad que es el pecado. Así que eso es lo que nos muestra este hombre, la realidad del pecado, la realidad espiritual en la cual cada hombre se encuentra por naturaleza. Pero hay algo más que vemos aquí en este hermoso relato, que esta es una realidad que no puedes detener por ti mismo, no es algo que puedas quitarte por tus propias fuerzas o por tus propios medios. No hay ni siquiera un poder humano aparte de ti que pueda eliminar
esta terrible realidad del pecado en tu alma. Por cierto, el hombre intenta, busca maneras, inventa formas, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, busca luchar contra las consecuencias del pecado, sin saber que esto no radica en sus fuerzas, ni en sus medios, ni en sus méritos, sino que no hay nada que pueda hacer para poder quitárselo, para poder detenerlo por sí mismo. Tan solo piensa en la cantidad de religiones que hay. Piensa en la cantidad de maneras que los hombres han creado para de una u otra manera buscar solución a sus problemas. Una y otra religión y todas ellas son el resultado de búsqueda del hombre en poder tranquilizar su conciencia, en poder sentir cierta paz, cierta tranquilidad, cierta dicha. La mayoría de ellas está llena de formas externas, ceremonias, mandas, peregrinajes, cosas externas, un montón de cosas que lo único que hacen es buscar traer paz al hombre. Pero el pecado impide que aquello pueda ser logrado, porque no es algo que pueda ser tratado por el esfuerzo humano, no es algo que pueda ser quitado por los méritos que el hombre pueda presentar. Es una corrupción tan profunda del alma, en todas las facultades del alma, la mente, las emociones, la voluntad, la conciencia. Han sido a tal punto corrompidas por el pecado que ahora no hay nada que una obra humana pueda hacer para solucionar esta terrible situación. Algunos culparán a la miseria como causa de todo mal, pero resulta que la sociedad crece, la sociedad pueda dar una mejor calidad de vida, aún la esperanza de vida crece, así que ahora ¿qué van a hacer? ¿Van a culpar a la riqueza? Allí está el problema de los males ahora de la sociedad. Y cuando se dan cuenta que aquello no es la solución, seguirán buscando culpables como causantes de este mal. Y esa es la búsqueda del hombre continuamente. Y tiene que ver con esta realidad en su ser. Y es aquí entonces donde llegamos a la tercera parte de este mensaje. Porque este relato también nos presenta que hay solo una forma, y solo una forma de poder tratar este problema. Y tenemos respuesta aquí, que nos apunta a la gracia de Dios, que tan solo Dios por gracia, por misericordia, como un favor inmerecido, algo que no podemos ganar, Dios lo hace en favor de pecadores. Y como lo vemos en este relato, en primer lugar se ve reflejado en este hombre. Este hombre venía de una nación idólatra, de Siria, caracterizado por multitud de falsos dioses. Y ahora se le iba a permitir conocer al único Dios verdadero. ¿Y de qué manera? Y aquí es donde aparece y comienza la obra del Señor para poder, en primer lugar, sanarle de esta lepra, pero apuntarnos e ilustrarnos la salvación que Dios hace en el alma. Versículo número 2. Se nos presenta aquí a una mujer. Y de Siria habían salido bandas armadas, habían ido en alguna batalla y habían llevado cautiva a una dama, una mujer de la tierra de Israel, la cual finalmente llegó a servir a la esposa de Naamán. Así que era una persona que estaba en el hogar de Naamán, hacía las cosas del día a día, las cosas de cada jornada, así que estaba trabajando en aquel lugar. Y mira, el versículo 1 nos presenta un tremendo personaje, pero leproso. Pero aquí nos presenta simplemente a una mujer, ni siquiera sabemos su nombre. No sabemos ni siquiera cómo había sido capturada, simplemente en una batalla la llevaron y nada más. Llegó a trabajar a la casa de Naamán sirviendo a su esposa. Pero a la vez esta mujer sabía de la condición de su jefe. Naamán podía ocultarlo entre sus amigos, cubriendo su cuerpo, etc. Pero en el hogar esta mujer era obviamente una testigo de la realidad del cuerpo de Naamán. Así que ella sabía la condición. Naamán podía cubrirse con hermosos ropajes, pero en su hogar la terrible realidad aparecía. Pero esta mujer tenía algo que Naamán no tenía, y era el entendimiento de que Dios podía sanarle. ¿Y qué hace esta mujer? Va a compartir esta buena noticia. Va a compartir esta importante información a, en primer lugar, la esposa de Naamán
Y eso lo hallamos en el versículo número 3. Así que esta mujer, que no conocemos su nombre, ningún detalle, solamente que conocía al Dios de la Biblia, dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces tenemos aquí que este general poderoso, de renombre, grande, en alta estima delante del rey, dependía ahora de una esclava anónima. No sabemos detalles de esta mujer, pero así también es que cómo el Evangelio obra en aquellos que están sin Dios. Dependes de una sencilla palabra, de un sencillo mensaje. Dependes de lo que el Evangelio tiene que decirnos. Y para el mundo, estas palabras son una locura. Estas palabras no tienen sentido. Estas palabras no tienen sensatez para el mundo. Algo sin valor. Y no solamente el mensaje, la palabra es considerada una locura para el hombre por naturaleza, sino aún aquellos que llevan la palabra. Y no solamente aquellos que llevan la palabra, sino aquellos que han sido salvos por la palabra de Dios. A los ojos del mundo, a los ojos de aquellos que están sin Él, son lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado. Pero es en esta sencilla palabra de Dios, aunque quieras ignorarla, que es el único mensaje que te puede mostrar y dar a conocer la manera en cómo puedes salir de aquella terrible realidad del pecado. Ahora, quiero mencionarte algunas cosas antes de concluir. Cuando tú miras el mundo en su contexto más amplio, hoy día gracias a la tecnología podemos saber noticias instantáneas en lugares que tal vez hace siglos era imposible, significaba meses para poder saber algo que había ocurrido. Hoy día sabemos de lugares en el mundo donde hay muchísima violencia, muchísimo odio, donde se denigra a la mujer, donde existen actos terribles, asesinos, violadores, un montón de cosas que ocurren. Y si tú no piensas como ellos, una de las primeras cosas que pueden hacer simplemente, si no sigues sus reglas políticas, sus reglas religiosas, es que te van a asesinar, te van a quitar la vida o van a tomar a tu familia presa para poder obligarte a cambiar de opinión. En otros lugares te van a llevar a centros de reentrenamiento, un nombre bonito para campos de concentración, donde van a intentar apartarte de todos estos pensamientos con respecto a Dios y a la Biblia. Incluso tomando a naciones enteras como cautivas de estos asuntos. Pero quiero mostrarte algo acá. Que en estas terribles realidades políticas y sociales de ciertos países, siempre vas a hallar a hombres, a creyentes, valientes, que dejaron sus amigos, dejaron las comodidades de su hogar, inclusive encomendaron a Dios a su familia, dejaron sus trabajos y sus posesiones para ir a estos lugares peligrosos, a estos lugares donde está prohibido poder hablar del Evangelio, con el único propósito de dar a conocer este tan glorioso y sublime mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que los mueve? El amor por quienes nunca han oído acerca de Dios, acerca de lo que Él hace en favor de pecadores. Si tú piensas en esta mujer, había sido llevada cautiva, no estaba en el lugar donde ella quería estar eventualmente. Los judíos tenían un amor por su pueblo, por el templo, pero estaba en un lugar que no era el suyo. Pero aún así, ella, a este hombre que tal vez para ella merecía un castigo por tenerla cautiva, para ella también era importante que este hombre supiera que en Dios, tan solo en Dios había salvación o sanidad para su realidad. Y digo esto porque cuán agradecido te deberías sentir, cuán agradecido te deberías sentir por la oportunidad que Dios te da de oír el glorioso mensaje del Evangelio. Piensa en este hombre, Naamán. Ya dije, no había esperanza para él, pero el Señor proveyó allí en su providencia que fueran a un lugar X,
trajeran a esta muchacha cautiva y fuera a su hogar. Y cuando no había nada aparentemente que hacer por su enfermedad, ella hablara con la señora de Naamán y le dijese: mira, aquí está la solución a ese problema. Si tan solo el Señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y hoy día nosotros estamos en una situación muchísimo más favorable que esos países que acabo de mencionar. Y Dios te ha provisto personas que de una u otra manera te puedan exponer al Evangelio. Hoy día tal vez no es una muchacha cautiva, pero Dios usa padres para que puedas oír el Evangelio. Usa amigos que te invitan para que puedas escuchar el mensaje de salvación. Tal vez un colega que te ha hablado en algún momento y se ha dado el tiempo para poder llevar este mensaje a tus oídos. Tal vez has hecho un viaje a lejanas tierras y el Señor proveyó todo lo necesario para que allí puedas oír el Evangelio. Puedo estar enumerando una y otra vez la providencia del Señor, obrando en favor para que puedas oír el Evangelio. Y mi punto es: cuán agradecido deberías ser, porque es aquí donde puedes hallar la real solución a tu problema del alma, al problema del pecado que domina tu ser. Mi querido amigo, cuando escuchas el Evangelio, debes saber, y tú sabes, tu conciencia está allí para hacerte saber que el pecado te corroe. Está allí, no lo puedes ocultar. Puedes poner rostros tal vez que emulen que no estás ahí, no estás interesado en estas cosas, pero tu conciencia allí está tomando estas cosas, apelando a tu corazón de que esta es una realidad en tu vida. Lo ves en tu vida, lo ves en tus pensamientos, lo ves en tu voluntad, en las cosas que haces. En ese desprecio que tal vez hay por naturaleza al Evangelio. Lo ves, lo percibes. Pero cuán agradecido deberías ser por la oportunidad de oír el Evangelio. Y aquí está entonces este mensaje de salvación. Y cuando nuestro Señor vino a esta tierra, uno de sus mensajes que Él dio fue: los sanos no tienen necesidad de médicos. Aquellos que dicen: no, yo no tengo lepra, no tengo la lepra del pecado en mi vida. Yo soy un hombre perfecto, una mujer perfecta, no necesito nada ni a nadie. El Señor no vino a sanar o a atender a aquellos que dicen que no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es el Evangelio lo que muestra la realidad de tu corazón, con el propósito ahora de que puedas acudir a la fuente del perdón, a la fuente de vida eterna, aquel que es el único que puede perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Este es el mensaje del Evangelio, que te habla de esta realidad de tu alma, esta corrupción moral, espiritual, que ha corrompido todo tu ser. Y es allí donde tú entiendes y puedes explicar todo lo que tu vida es, todo lo que tu ser es delante del Señor. Así que el Evangelio te llama al arrepentimiento, a ese dolor por el pecado, a esa vergüenza por el pecado. Esto es lo que yo he hecho, Señor, esto ha sido mi vida. Aquí está mi rebeldía, aquí está mi maldad, aquí está mi orgullo. Cada uno presentará su pecado delante del Señor, pero en la medida que tú haces aquello, también confías en que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Porque no hay nada que tú puedas hacer. Y como no hay nada que tú puedas hacer, entonces alguien tuvo que tomar tu lugar para hacer aquella obra que tú no podías hacer. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En primer lugar, Él vivió una vida de obediencia a Dios, pero luego fue a la cruz. ¿Y qué es lo que hizo allí? Tomó las consecuencias del pecado. Las cargó sobre sí mismo en la cruz del Calvario, en un sufrimiento que es imposible que un hombre pueda expresar con palabras. Es imposible que una película pueda expresar por medio de video lo que realmente el Señor tuvo que experimentar en la cruz del Calvario para que la lepra del pecado de tu alma pudiera ser borrada y pudieras hallar perdón de pecados y reconciliación con Dios. Y todo esto
Era el plan perfecto de Dios. No era un accidente que esta mujer estuviera allí. Todo esto era la providencia del Señor, la voluntad secreta de Dios, que puso a esta mujer allí en este lugar para que pudiera mostrar a Naamán que tan solo en Dios podía tener sanidad en su cuerpo. Y de esta manera también el Señor ha provisto este lugar, este tiempo, este horario, para que tú puedas también saber que tan solo por medio de Cristo es que tú puedes alcanzar perdón, limpieza de esta terrible realidad de tu alma. Es más, tal vez no tenías pensado ir a asistir a la iglesia, pero tienes la bendición de oír el mensaje del Evangelio, un mensaje de gracia, un mensaje de perdón, un mensaje que te muestra lo que hay en tu corazón, pero con el propósito de que puedas pensar en tus caminos y puedas reconocer que tan solo en Cristo puedes hallar descanso para tu alma. Así que, querido amigo, visita, no pienses que esto fue un mero accidente, como una circunstancia que estaba más allá del plan de Dios, sino que Dios te trajo para que escucharas el Evangelio, pudieras mirar el pecado que hay en tu corazón, mirar la necesidad que hay de un Salvador, para que puedas ahora admitir tu impotencia de salvarte a ti mismo y puedas poner toda tu confianza, toda tu fe en aquel que sí puede hacerlo. Por otro lado, si endureces tu corazón, la lepra del pecado seguirá avanzando en tu alma. Estará allí día tras día, década tras década. Pero un día partirás del escenario de esta tierra y tendrás que lamentablemente llevar las consecuencias de haber rechazado el Evangelio. Pero si prestas atención a los sonidos de la gracia, al mensaje de salvación, al mensaje de vida eterna, vas a poder ahora comprender que este es el único remedio por el cual puedes ser limpio y puedes alcanzar perdón, reconciliación, una nueva vida, un nuevo corazón, ya no rebelde a las cosas de Dios, sino un corazón dócil que quiere conocer más de Dios. Todo esto que te es una locura, el Señor lo va a transformar y cambiar. Ahora un deseo de aprender más de Dios, de aprender de Él, descubrirás la oración, la lectura de la palabra del Señor, hallarás deleite en estas cosas. Y todo esto lo hallamos en este relato inicial de la vida de Naamán. Así que esto dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta mujer había experimentado, sabía que Dios tenía poder y por eso lo hacemos. Por eso nos reunimos a predicar el Evangelio, porque sabemos que Cristo es el único camino para que tú puedas hallar perdón de pecados, descanso para tu alma y vida eterna. Y esa es nuestra oración, que el Señor te pueda hacer entender, comprender que esta es una ilustración de tu propia vida. Un gran hombre, un gran general, un gran varón, un gran señor, amado por el rey, amado por el pueblo, valeroso en extremo, pero leproso. Esta es la realidad de un hombre sin Dios. Puedes ser grande en este mundo, puedes ser grande ante tus amigos, ante tus conocidos, pero si estás sin Cristo, si no has creído en Él, el pecado domina en tu vida. El pecado está ahí presente, no hay nada que tú puedas hacer. Pero la gracia del Señor te llama por medio del Evangelio y te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, los que comprenden que no hay nada que puedan hacer por esta culpa que llevan a cuestas y ponen su mirada en Cristo y confían en Él y se entregan a Él y piden que Él le dé una nueva vida y un nuevo corazón. Pedimos y rogamos al Señor para que por medio de la obra de Dios en tu vida puedas experimentar el gran amor, la gran misericordia y la gran bondad de Dios a tu alma. Que el Señor nos ayude a todos.